Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos aquellos que de nuevo están escuchando esta información, estas clases, digamos, estos resúmenes de lo más importante de la palabra de Dios. Hoy es un tema muy interesante. Habíamos visto en los 4 temas anteriores, habíamos visto la importancia de las Sagradas Escrituras. Después habíamos visto sobre su autor, la deidad. También habíamos visto en la clase anterior cómo se comunica la deidad con nosotros y cómo nosotros con él, o sea, la relación y la comunicación con él. Y de todo esto surge la pregunta que también se hace el salmista, que ya la vamos a leer. Antes que nada, vamos a inclinar nuestro rostro o arrodillarnos los que podamos para pedirle a Dios que nos dirija en este momento. Amantísimo Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, porque sabemos que estás allí, que nos estás dirigiendo, que nos estás acompañando, que nos estás cuidando constantemente. Te damos gracias por todas tus bendiciones y te rogamos, Señor, en este momento, te rogamos, Señor, que nos acompañes con tu espíritu, que dirijas esta reunión y que todo lo que se diga sea para gloria y honra de tu nombre. Bendice a cada persona, Señor, que está escuchando este tema en el momento que lo tenga que escuchar. Te damos gracias por tus ángeles, Señor, que siempre están a nuestro lado, por la presencia de tu Santo Espíritu, y te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros y por lo que seguís haciendo. Te pedimos y te agradecemos todas estas cosas, y una vez más, te rogamos que te quedes con nosotros en este momento y siempre. En el sagrado y dulce nombre de Jesús te lo pedimos a todos. Amén. Amén. Bueno, decíamos recién que surge la pregunta del salmista, que está en Salmos 8, capítulo 8, versículo 3 al 9. Dice allí: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová nuestro, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué es el hombre para que lo consideres, lo visites, pongas tu corazón en él, que te preocupes por él, digamos, que le concedas atención? ¿Qué es el hombre para que penses tanto en nosotros? Esa sería la pregunta. La pregunta realmente se contesta con el versículo que todos los cristianos conocemos de memoria, donde dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que todos lo conocemos, pero bueno, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá nos dice, ¿por qué se preocupa tanto por nosotros? Porque nos ama. Ese es el móvil de nuestro Señor. Se preocupa por nosotros porque nos ama, porque nos creó, porque somos obra suya. El hombre y la mujer, el hombre, el ser humano, son la corona de la creación, ¿no? Fueron creados antes de concluir la semana de la creadora de Dios. Ahí lo tenemos en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31, versículos también muy conocidos, que vamos a leer. Dice, versículos 26 al 31, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, Señor, y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que se había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Vemos acá, con todos estos versículos, no solamente que fue la corona de la creación, lo último que creó, porque está cuando terminó el sexto día, había terminado con toda esta obra, sino que además le dio señorío. Le dijo al hombre que podía señorear sobre todas las otras, sobre toda la creación. Le dijo qué alimento tenía que comer. También le dijo qué alimento tenían que comer las bestias. Es muy interesante. Y por supuesto, fue lo último que creó el Señor. Entonces, sabemos que fue la obra creadora máxima del Señor, la más importante. En primera de Juan 4:19, que completa la idea que teníamos de Juan 3:16, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nos demostró y nos muestra su amor constantemente, por creación, como ya lo vimos, por redención, nos compró con su sangre, por intercesión, vive para interceder por nosotros, está en el cielo, ahora en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros. A través de su Santo Espíritu trabaja en la transformación de nuestro ser, mora en nosotros por medio de su Espíritu. Porque quiere que vivamos con Él. Volverá a buscarnos para que estemos viviendo con Él eternamente. Él nos muestra su amor. Si Él nos muestra su amor en todas estas cosas, ¿cuán importante será entonces saber qué dice Dios de nosotros? Porque saber qué dice la palabra de Dios sobre la naturaleza humana. A veces nos parece importante cuando compramos un electrodoméstico o un aparato, saber lo que dice el instructivo, ¿no? Sí, el instructivo. O por ahí nos detenemos a ver lo que dice un alimento procesado, qué componentes tiene. Si estas cosas son importantes, tanto más saber lo que en su palabra nuestro Hacedor dice de nosotros. Nadie puede decirnos mejor qué pasa en nosotros cuando nacemos o qué pasa cuando morimos. Y es importante para nosotros. Es importante saber qué somos y a dónde iremos cuando morimos. Y eso nos va a hacer determinar en qué Dios creemos también. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Génesis 2:7. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es interesante que con esta aplicación vamos a poder ver algunas otras versiones de este mismo versículo. Miren cómo las distintas versiones que están en siglas, dice, fue el hombre un ser viviente, dice la primera. La Biblia de Jerusalén dice, fue el hombre un alma viviente. Y si uno se pone a leer todas las versiones que aparecen en esta aplicación, podemos ver que dice que es un alma viviente, que es un ser viviente, que es un ser vivo, que es un ser con vida o que comenzó a vivir. En la nueva hay una versión que me gustó mucho, a ver si aparece acá. No, creo que está más arriba. A ver, un poquito más arriba. La nueva versión, acá está. Para mí me gustó la mejor traducción. Dice, entonces Dios el Señor formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Ustedes se dan cuenta que esa versión, que a este versículo lo traduce muy bien, nos está diciendo que ser vivo es un equivalente de alma viviente. La palabra alma es la palabra complicada de entender porque se ha dicho muchas cosas que no son bíblicas con respecto a esta palabra.
Vamos a ver otro texto en el Nuevo Testamento. Primero de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, dice Pablo, el postrer Adán, espíritu vivificante. Vamos a ver las versiones, las otras versiones. Hay una versión, la Nueva Traducción Viviente, si bien no es una traducción para estudiar, pero sí es para entender algunas cosas, dice, las escrituras nos dicen, el primer hombre, me gusta porque acá lo aclara, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Interesante porque acá ya nos introduce en el concepto de que quien nos da la vida y quien puede dotar de vida es Dios. Y en este caso, Cristo, mucho más aclarado, ¿no? Lo dice aquí el versículo de 1 Corintios 15, 45. Miren cómo de nuevo se ve una similitud con el texto que habíamos leído recién de Génesis, donde dice que Adán es un alma viviente, que es un ser viviente, un ser vivo, un ser dotado de vida, primer ser humano dotado de vida, ser con vida, ánima viviente, primer hombre con vida. Y de Cristo, por supuesto, dice que es el espíritu que da vida, espíritu vivificante, como un espíritu que da vida. Por lo tanto, seguimos viendo un concepto que tal vez no coincide con lo que muchas personas creen del alma. Acá estamos viendo claramente que el alma es un ser humano vivo, ¿sí? Vamos a ver otro texto que nos dice lo mismo. En Job 32, capítulo 32, versículo 8. Nos está diciendo un concepto. Job, capítulo 32, versículo 8, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Estábamos viendo recién en los versículos que el ser humano había llegado a ser un alma viviente. Bueno, acá nos está diciendo por qué. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Este ser humano, nosotros, recordemos que fuimos creados, o fue creado el primer hombre, de una forma diferente a como fueron creados los otros seres vivos. Fue una obra distinta a la de Dios, ya que a los otros seres vivos, si ustedes se detienen a ver la semana de la creación, van a ver que Dios mandó y existió. Pero con el hombre se propuso comenzar la creación de otra manera, ¿sí? Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí lo habíamos leído cuando leímos Génesis. Cuando leímos Génesis 1, 26 al 31, nos había dicho cómo la deidad se puso de acuerdo para crear al ser humano. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Dios? Dios amasó con sus manos una materia preexistente, que era el polvo de la tierra, con sus propias manos. Ya no fue una orden, fue una tarea personal. Y le infundió su aliento de vida. Esto que nos acaba de decir el libro de Job. Ciertamente espíritu hay en el hombre, sí, y el soplo del omnipotente, dice, le hace que entienda. Ese espíritu que hay en el hombre es el hálito o aliento de vida que le da el omnipotente. Por lo tanto, podemos apreciar los dos elementos que conforman al ser humano, el cuerpo o el polvo de la tierra y la vida o el aliento de vida que viene de Dios. Los dos combinados nos dan un ser humano o alma viviente. Queda claro que el concepto de alma de la palabra de Dios, el concepto de alma, no es el concepto que a veces se tiene distorsionado, de algo que vive por fuera del ser humano. No. El alma somos nosotros. Un alma es un ser humano vivo. Del hebreo vendría a ser, los conceptos son Adamá, que significa tierra, y Ruaj, que es soplo, espíritu, aliento, hálito de vida.
los dos combinados, que eso viene de Dios, forman el nefesh, o el ser vivo. Igualmente, su contraparte en el Nuevo Testamento en griego sería el soma, el cuerpo, más el neuma, el Espíritu de Dios, que nos da el suajé o alma viviente. Ambos conceptos, en total acuerdo, digamos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, nos están definiendo al ser humano como un alma viviente. Por lo tanto, la palabra alma no significa algo descarnado, algo fuera del ser humano, sino que es el ser humano completo. Miren cómo en Génesis 46, 27, Génesis 46, 27, capítulo 46, versículo 27, habla de almas cuando está hablando de personas, ¿no? Dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Vamos a ver en las versiones. Está en la versión, en la Reina Valera antigua. A ver si está por acá. Está, la antigua. Dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las almas de la casa de Jacob. Miren cómo en las otras versiones dice todas las personas de la casa de Jacob. ¿Ven que la palabra alma es un sinónimo de persona? También está en la versión esta de, que es una sigla en inglés. Es una versión en castellano, pero la sigla está en inglés. Quiere decir de letras azules y rojas. Una versión también antigua. Dice, los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las almas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. No eran espíritus los que entraron personas. Allí está traducido como alma. Entonces son personas. Vamos a ver Génesis 7. Esto fue después del diluvio, nos ubicamos. Versículo 15. Vamos a ver varios versículos allí. Versículo 15. Dice, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Miren, acá nos está dando un concepto. Espíritu de vida, el aliento de vida, lo que da vida a los seres vivos, viene de Dios y estaba en los animales. ¿Ven? De 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Podríamos decir una energía, podríamos decir fuerza, podríamos decir lo que le da vida a los seres vivos. Viene del Señor, viene de Dios. ¿Por qué sabemos que viene del Señor? Ya lo vamos a corroborar. Vamos al versículo 21. Vamos al versículo 21. Vamos al versículo 21. Y dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, esto es después del diluvio, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo hombre. Miren, lo que está diciendo que se murieron todos, y por lo tanto el versículo 22 nos dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, o sea, Dios le había soplado, así le había dado vida, todo lo que había en la tierra, es decir, todo murió. Decimos, tiene aliento de vida, todo ser vivo tiene aliento de vida. Vamos entonces a pensar un poquito. ¿De dónde proviene esta confusión de lo que es realmente el hombre o qué es un alma viviente? ¿Por qué si la Biblia es tan clara de lo que es un alma, que somos nosotros, que es un ser humano vivo, ¿dónde cuando escuchamos la palabra alma empieza a sonar algo como místico, raro? Ya están hablando de un concepto. ¿De dónde sale ese concepto? ¿De dónde se piensa que la palabra alma es una entidad que forma parte del ser humano, pero que no es un ser humano? Como es el concepto bíblico que acabamos de aprender. Bueno, en la filosofía o el pensamiento griego, el concepto de alma, que se dice psique, de ahí viene la palabra psicología, es la forma específica o esencia de un cuerpo natural.
Pueden ser de animales, de plantas, etc. Esto para la filosofía de origen griego, ¿no? Alma es lo que hace que algo sea como es, o que sea así. Por ejemplo, damos un ejemplo. Si el oído fuera un animal, el alma sería el escuchar. Y la materia, el propio órgano del oído. Parece el concepto de alma, pero no lo es. No es el concepto de alma del hebreo, ¿no? Dice, el alma configura a la materia en un cuerpo natural organizado. Por ejemplo, cuando alguien en una fiesta la anima y la hace agradable a la fiesta, no se sabe decir es el alma de la fiesta. Bueno, es lo que le da el concepto a algo. Este es el origen de la filosofía griega. Pero además, Platón llegó a decir que el alma del ser humano estaba encarcelada en el cuerpo. De allí y de otros pensadores viene la confusión de introducir en el cristianismo elementos extrabíblicos. Por lo tanto, queda absolutamente claro que si nos queremos remitir a lo que el Señor dice de nosotros, lo que es un ser humano es un alma viviente, es un ser dotado de inteligencia y que está formado por dos elementos: el polvo de la tierra y el aliento de vida que Dios nos da. El cuerpo y la vida, que no se puede definir y que cuando no está en un ser humano, ya no es un alma viviente, ya es otra cosa. Y eso es lo que vamos a ver, el mecanismo inverso, ¿no? ¿Qué pasa cuando se deja de tener esa vida que Dios nos da? Ese aliento de vida. Es decir, cuando morimos. Primero debemos recordar ciertas características del ser humano, según la palabra de Dios. Vamos a ir viendo algunos versículos. Ezequiel 18, capítulo 18, versículos 4 y 20. Siempre teniendo el concepto de que el alma es un ser humano. Dice, he aquí que todas las almas son mías, todos los seres humanos son míos. Tanto el alma del Padre, no es que está diciendo algo del Padre, sino el Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Bueno, ese concepto que está dando vuelta en muchos cristianos y en otras religiones no cristianas, de que el alma vive, que es una entidad que vive después que la persona muere. Bueno, acá nos está diciendo, el ser humano puede morir, el que peca muere. Y vuelve a repetirlo Ezequiel en el capítulo 18, ya no en el versículo 4, sino en el versículo 20, y dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo, bueno, y acá aclara, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Bueno, vamos a ver otro concepto más, a ver qué nos dice. En Génesis 2, capítulos 16 y 17, cuando Dios les da los árboles que podían comer, y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esa era la prohibición, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le advirtió al hombre que podía morir. En algún momento le dijo, mira, vos sos inmortal, tu alma es inmortal. No, le dijo, podés morir. Tenían una vida eterna condicionada, podríamos decir, condicionada a no pecar. ¿Por qué? Porque lo sabemos también, lo corrobora el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, hay un versículo muy interesante en el capítulo 5, versículo 12, y dice, el pecado, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró a este mundo por un ser humano, Adán. Y con el pecado entró la muerte.
y la muerte pasó a todos los seres humanos como herencia. ¿Y por qué entró la muerte cuando el ser humano pecó? A eso nos lo contesta el mismo libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, versículo archiconocido, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Ya le había dicho Dios a Adán, ¿se acuerdan que lo leímos recién? Mira, podés comer de todos los árboles, pero si comes de este, o sea, si desobedeces, vas a morir, vas a morir. Entonces, la paga del pecado es la muerte, la retribución. ¿Mm? Es por esto que tenemos que tener en cuenta estos conceptos. Por lo tanto, el alma no es inmortal. Por allí a ustedes les pueden preguntar, ¿crees que el alma sea inmortal? Primero, cuando les pregunten una cosa así, tenemos que pararnos y decir qué es el alma, según vos, para que hablemos de lo mismo. Y si nos ponemos de acuerdo que el alma es un ser humano, porque así lo dice la palabra de Dios, bueno, el alma que peca, esa morirá. El que peca muere. Y todos pecamos. Así que todos estamos destinados a la muerte. ¿Mm? Bueno, no existe algo o una parte del ser humano que permanezca viva después de morir. El ser humano muere y muere. Veamos Génesis 3:19. ¿Qué dijo ahí en Génesis 3:19 Dios? Ya había pecado el ser humano. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres, acuérdense que lo había sacado del polvo, y al polvo volverás. Y le dijo, vas a morir y vas a volver a ser polvo. Una parte de vos va a volver a ser polvo. ¿Qué dice Eclesiastés 12:7? Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era al principio, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ah, acá nos está diciendo qué pasa con estos dos partes que forman al ser humano, vivo, al alma viviente. Cuando nos morimos, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vamos a otro versículo. Salmos 146, versículo 4. Pues sale su aliento, dice. ¿El aliento de quién sale? Del ser humano. El aliento de Dios, el hálito de vida. Y vuelve a la tierra, dice. En ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, Dios quita el aliento de vida y dejamos de existir, dejamos de ser. Y por lo tanto tenemos que volver a la tierra porque nos empezamos a descomponer. En ese mismo día dice, deja de pensar la persona. Miren qué concepto que nos está introduciendo el Salmo 146:4. Vamos a otro versículo. Job, capítulo 34, versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15. Miren qué interesante. Pues sale su aliento, perdón, este es el anterior. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Más claro, miren qué claro que se ve este versículo después de haber leído los anteriores. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, es lo mismo, ¿eh? Todo el espíritu, el aliento de Dios es lo mismo. Toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Se comienza a descomponer, tenemos que volver a la tierra. Sigamos con otro versículo. Salmo 104, versículo 29. Miren qué interesante este. Dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Miren qué clarito que está cuando entendemos los conceptos. Dice, se turban, puede ser, se aterran, se desvanecen, se desconciertan, se espantan. Si Dios esconde el rostro, el ser humano no podría existir, ¿no? Dice, les quitas el hálito, dejan de ser. En ese día mueren, perecen sus pensamientos, como habíamos leído antes. Vuelven al polvo. Vamos a otro. Eclesiastés, capítulo 3, versículos 19 y 20.
Miren qué interesante. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. A ver, estamos hablando de la muerte. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. ¿De quién es la respiración? De Dios. Les sopló en la nariz, dice. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Y dice Eclesiastés, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Miren cómo hay correlación en distintos libros de la Biblia. ¿Se acuerdan que lo habíamos leído cuando vimos el primer tema? La correlación que hay en la Biblia, que no hay contradicción. Cuando nosotros encontremos una aparente contradicción, seguramente nos estamos equivocando de interpretación. Pero la Biblia no se contradice. Es muy claro el concepto de lo que es un alma viviente, de lo que es la vida, de lo que es la muerte. La vida se sustenta por el aliento de vida de Dios en los seres vivos. Miren cómo dice, es el mismo suceso. Cómo mueren los unos, cómo mueren los otros. Mueren de la misma manera. Cuando Dios les quita su hálito y dejan de existir, como habíamos leído en Salmo 104, 29. Les retira su espíritu, dejan de ser. Y todo vuelve al polvo. Miren cómo está todo de acuerdo con Génesis, con los primeros textos sobre la creación del hombre y sobre la muerte del hombre cuando pecó. Bueno, esto es lo que pasa cuando nos morimos. O mejor dicho, ¿por qué nos morimos? Porque Dios nos quita su espíritu. ¿Y por qué nos quita su espíritu? Porque el día que comimos del árbol, recibimos la sentencia. Y por cuanto la muerte entró por un hombre se trasladó a todos los hombres. Y todos le heredamos. Y por eso es que necesitamos un redentor. Y por eso sabemos que hay un redentor que pagó ese precio que teníamos que pagar nosotros. Es muy interesante. Sigamos con el tema. ¿Hay algún tipo de actividad en la muerte? Porque dice, bueno, sí, acá la Biblia me está diciendo que la gente muere, pero puede ser que en la muerte pasa algo. Bueno, a ver qué dice Dios. ¿Qué pasa en la muerte? ¿Hay algún tipo de actividad después de morir? ¿La gente se va a algún lugar? ¿Se está en algún lugar en la presencia de Dios o de alguien? Miren, hay muchos hermanos de otras denominaciones que nos dicen que las personas están en la presencia de Dios. Miren, si alguien creyente estuviera en la presencia de Dios, ¿qué haría en la presencia de Dios? Mínimo lo estaría alabando, ¿no? Mínimo. Como dice Apocalipsis 4, que los ángeles están alabándolo día y noche, 4 y 5. Lo están alabando y diciendo, santo, santo, santo. Mínimo, si estás en la presencia de Dios, ¿cómo no lo vas a estar alabando? ¿Qué vas a estar haciendo? Bueno, cuando uno se muere, ¿se va a la presencia de Dios o a otro lugar? ¿Se está en el cielo o en otro lado? ¿Qué les parece? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Eclesiastés 9, 5, 6. ¿Qué tipo de actividad hay después de morir? Eclesiastés 9, 5 y 6. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos no saben nada, no tienen memoria, no tienen odio, no tienen amor, no saben lo que pasa en esta tierra, es decir, debajo del sol. Ya no tienen más nada que hacer porque no tienen conciencia. No hay actividad mental, cerebral, física o de ningún tipo después de la muerte. Pero hay muchos versículos más que nos dicen, porque, bueno, hemos leído uno, vamos a otro. En el libro de Salmos, porque algunos atacan el libro de Eclesiastés, lo hemos escuchado, diciendo que es un libro que no es confiable. Pero vamos a ver qué dice el libro de Salmos. Yo creo que toda la cristiandad está de acuerdo en que el libro de Salmos es confiable. Vamos al libro de Salmos, capítulo 6, versículos 4 y 5. Miren, ¿se acuerdan cuando nos preguntábamos recién qué estaría haciendo una persona en la presencia de Dios? Miren lo que dice. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol es la palabra muerte, en el sepulcro, eso quiere decir el sepulcro, ¿quién te alabará? ¿Qué está diciendo acá
¿Qué está diciendo acá el salmista? ¿Que en la muerte alguien puede alabar a Dios? No. Le estaba diciendo a Dios, por favor, sálvame, porque yo, si me muero, no te puedo seguir alabando. Por lo tanto, en el Seol no hay quien lo alabe a Dios. Vamos a ver otro. Vamos a ver en el libro de Salmos también. En el Salmo 115, versículo 17. Miren lo que dice. La palabra Ja ahí significa Jehová o Dios. Dice, no alabarán los muertos a Ja. Y no se lo hace como una pregunta, lo está diciendo como una confirmación. No alabarán los muertos a Ja. Ni cuantos descienden al silencio. Miren qué linda forma que tiene el salmista acá de decir la muerte. El silencio. Por lo tanto, tampoco hay mucho sonido, digamos, en la muerte, ¿no? Vamos a otro. Vamos al libro de Isaías, capítulo 38, versículos 18 y 19. Dice, porque el Seol no te exaltará, la tumba, la muerte. Dice, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. ¿Qué otra cosa no pueden esperar tu verdad? No pueden esperar tu verdad, ahí ya no hay nada que hacer. El que vive, este te dará la alabanza. Como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Miren qué interesante. El que vive, este te dará alabanza. No te pueden estar alabando en el sepulcro. Nadie hace nada en la muerte, porque leímos que los muertos no tienen más nada debajo de lo que se hace debajo del sol. Pero ustedes dirán, bueno, pero en la muerte pueden estar alabando. Acá la Biblia nos dice que no, porque no saben nada. No tienen ni odio, ni amor. Todos sus pensamientos fenecieron. Vamos entonces al libro de Eclesiastés también, volvemos sobre él, porque habla mucho de este tema, en el capítulo 9, versículo 10. Otro texto. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, todos vamos al Seol, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Hay actividad en la muerte? No, no hay nada. No se alaba a Dios, no hay ningún tipo de obra, no hay actividad cerebral, no hay mente que esté consciente, nada. Vamos al libro de Job, capítulo 7, versículo 9 y 10. Job 7, 9 y 10. Miren lo que dice. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. No se vuelve de la muerte, salvo por el poder del Señor, y en un momento determinado, que vamos a ver eso también. Bueno, ese es el punto al que queremos llegar. Entonces, concluimos esta parte diciendo, no hay actividad en la muerte, no hay alabanza a Dios en la muerte, en el sepulcro nadie alaba a Dios, por lo tanto, no pueden estar en la presencia de Dios quienes se mueren. La Biblia es clara en este concepto y no se contradice. ¿Hay esperanza después de la muerte? Esa sería la gran pregunta. Porque todos pecamos y todos tenemos la sentencia, pero cuando veamos el plan de redención, por supuesto, un concepto que todos los cristianos consideramos, el hecho de que Cristo pagó ese precio por nosotros. Por lo tanto, sí hay esperanza. Vamos a ver Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Les cuento el contexto de estos textos que todos pueden conocer también, que es cuando se resucitó a Lázaro, ¿sí? Esto se lo estaba comentando a Marta, si no me equivoco, y le estaba diciendo, Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Hay esperanza después de la muerte? Sí. ¿Cómo podemos acceder a esa esperanza de vivir? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creer en el Señor, que significa mucho más de que decir que creemos, ¿no? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le pregunta Jesús a Marta, ¿crees esto? Bueno, ¿qué es la muerte?
¿Qué dijo Jesús? ¿A qué la compara Jesús? Y vamos a seguir en el capítulo 11 de Juan, pero vamos a ver unos versículos anteriores, del 11 al 15, también versículos muy conocidos, pero que vale la pena pararse a mirarlos desde este punto de vista. Cuando les estaba explicando a los discípulos y le estaba diciendo, bueno, miren, vamos a ir a verlo a Lázaro, pero lo hemos dejado, bueno, después le dice, dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Ellos pensaban, bueno, está durmiendo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Miren qué clarita que es la Biblia acá. Entonces Jesús les dijo claramente, sin tapujos, Lázaro ha muerto. Dejó la comparación y lo poético. Lázaro ha muerto, les dice. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, más vamos a él. Claro, él sabía que lo iba a poder resucitar, pero estaba claro que había muerto y él lo sabía también. En Juan, también en el capítulo 11, versículo 43 y 44, o mejor, para leerlo en orden, vamos a leer desde el 39 hasta el 44. Cuando estaban frente al sepulcro, Marta, que era una de las hermanas del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. ¿Qué quiere decir? Estaba largando dolor. Dice, porque es de 4 días. Ya llevaba muchos días muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Quién lo había desatado realmente? Cristo. Lo había liberado de la muerte, lo había revivido. En este caso lo había revivido a Lázaro. Pero ¿de dónde lo llamó? Pensemos. Era un sepulcro. Era un sepulcro en una cueva. Corrieron la piedra. No es como las tumbas nuestras que son abajo, más bien vendría a ser algo parecido a lo que son los nichos o algo así, ¿no? Entonces, pero mucho más grande. ¿De dónde lo llamó? Lo llamó del cielo, le dijo, baja Lázaro, le dijo, subí Lázaro, le dijo, ven fuera, salí de ahí Lázaro. ¿Por qué? Porque el que da la vida, que lo habíamos visto al principio, Cristo, que es dador de vida, le ordenó y lo transformó en un ser vivo nuevamente, que es el poder de la deidad. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Dar vida, poner aliento de vida en una persona. Le dio la orden, salí Lázaro, salí de la tumba, no le dijo, vení del cielo. Hubiera sido medio triste, ¿no? Que se haya ido al cielo. Tenía 4 días ya de muerto, se podría haber ido al cielo si era que es así la cosa, y que lo hubiera llamado de nuevo para vivir acá en la tierra. Entonces esto nos da a pensar qué es lo que Cristo consideraba que es la muerte. La muerte es sueño. Lázaro duerme, Lázaro ha muerto, vamos a despertarlo. Eso es lo que para Dios, para Cristo, nuestro Salvador, era la muerte y es la muerte. Ahora, en el mismo libro de Juan, miren qué interesante, porque esto habla de que Cristo es nuestro dador de vida y nos puede recrear la vida. En el capítulo 11, versículo 21, primero vamos a ver, y después el 32 van a ver la similitud. Versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús, mire, primero Marta, porque tenía 2 hermanas Lázaro, Marta y María. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vamos a ver el versículo 32. Esto lo dijo Marta. Y el versículo 32, miren qué parecido. Y María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Por qué las dos pensaron lo mismo? ¿Por qué las dos le dijeron, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano? Porque sabían que no podía morir
estando él, el dador de la vida, allí. No se podía morir al lado, estando Cristo al lado. Y menos ellos que eran amigos, se querían mucho, eran muy amigos. Por lo tanto, esto nos da la certeza de que Cristo, que tiene vida en sí mismo, que lo vimos en la clase cuando hablamos del hada ida, que no, una vida original que no proviene de ninguna otra, podía revivir a Lázaro, dotándolo nuevamente del aliento de vida que le había sido retirado. ¿Sí? Contestamos la pregunta anterior. ¿Hay esperanza de volver a vivir después de morir? Bueno, vamos a leer un versículo. A ver, Juan, capítulo 5, versículos 24 y 29. Al 29, perdón. De cierto os digo, el que oye mi palabra. A ver, ¿hay esperanza para vivir después de morir? De cierto os digo, dice el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Padre y el Hijo tienen vida en sí mismos. Van a escuchar la voz del Hijo de Dios y van a vivir los seres que murieron creyendo en el Señor y en su sacrificio como sustitutivo de lo que nosotros tendríamos que haber padecido. Los buenos van a recibir la vida eterna, los malos la condenación. Vamos a ver entonces también del capítulo 11 de Juan, que es muy interesante para este tema de la muerte, del versículo 23 al 27. Del versículo 23 al 27, dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Le estaba dando ánimo a Marta, y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Le está diciendo Marta, yo sé que vos podés dar la vida de nuevo. Porque le pregunto, ¿vos creés que yo soy la resurrección y la vida? Y le dice, sí, yo lo creo, yo sé que vos sos el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Pero miren qué interesante lo que le dice Marta. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ellos eran muy amigos de Jesús, tenían los conceptos bíblicos muy claros, sabían que la resurrección de los muertos, de la mayoría de los muertos, se va a dar en el día postrero, en el último día, en el día final, cuando Cristo vuelva. Ahí tal vez Marta no tenía tan claro la segunda venida de Cristo, porque no se imaginaba que se tenía que ir, tal vez. Nadie lo quería reconocer a eso. Pero sabían que había un día final y ese día era el día de la resurrección. Ese era el día de la resurrección. Esto también lo sabía el ladrón en la cruz, que es un tema bastante interesante para ver. Vamos a verlo un poquito. En Lucas 23, 43, Lucas capítulo 23, versículo 43. Miren cómo dice el versículo. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, miren, yo estuve investigando sobre este concepto, un poquito, no mucho, pero miren cómo el versículo parece que dijera que hoy iba a estar en el paraíso. Primero tenemos que definir
paraíso, ¿no? ¿Qué es paraíso? Bueno, paraíso, si uno empieza a estudiar y a buscar un poco, se termina dando cuenta que paraíso es sinónimo de cielo. En aquel entonces y hoy por hoy también. Entonces, ese es el concepto que sabemos que es el paraíso. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué parece que le dijo? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay algo que es importante tener en cuenta siempre. Cuando encontramos algo que parece contradecir la Biblia, siempre tenemos que ponernos a estudiar ese texto, porque probablemente lo estamos interpretando mal por alguna cosa, por algún error nuestro o algo que está equivocado, ¿no? Entonces, parece que dijera, mira, hoy te vas a morir y hoy te vas a ir al cielo. ¿No parece que dijera eso? Bueno, cuando uno empieza a estudiar un poquito nomás, dice, el original no lleva signos de puntuación. Ni el qué. En el original no hay comas, ni hay qué. Cuando dice, de cierto te digo que, ese qué no existe en el original. Está agregado en casi todas las versiones. No hay versión que no lo tenga. Pero fueron los copistas en su momento que le agregaron lo que pensaban que era. Dice, se debe leer, porque por la evidencia textual del original, se debe leer, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero también se puede prestar a dudas, porque dice, bueno, si no lleva el qué, y dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, para corroborar que nos está diciendo, te lo digo hoy. Eso es lo que le quería decir Cristo. Yo te lo confirmo hoy. Vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy te lo confirmo. Lo tenemos que estudiar el texto a la luz de las Escrituras. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos cómo se comunica Dios con nosotros, estudiamos el don de profecía y decíamos que los profetas deben estar sujetos a los profetas y que las aparentes contradicciones no son contradicciones en la Biblia, sino que son malas interpretaciones nuestras? Bueno, primero vamos a tener en cuenta algo. El ladrón sabía que la recompensa, o sea, estar con Cristo en el cielo, era cuando Jesús viniera por segunda vez, porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren cómo sabía, debe haber escuchado algún sermón de Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas. No te estoy pidiendo que te acuerdes ahora, ni que me salves como pide este otro que está acá al lado mío. No, te estoy diciendo, acuérdate de mí cuando vos vengas en tu reino. Yo creo que vas a venir en tu reino. Mire todo lo que creía el ladrón. El ladrón creía más que nosotros, porque creía en un Cristo que estaba crucificado, que estaba siendo muerto. Y dice también, cuando uno empieza a investigar, 24 horas antes les había prometido a los discípulos que los llevaría con ellos. Voy pues a preparar un lugar. ¿Se acuerdan? Cuando les dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar. ¿Y cuándo se los dijo? Se los dijo 24 horas antes. Y al ladrón le va a decir, ¿vas a estar conmigo hoy? Bueno, es como para pensar que hay algo que no está en armonía. Y entonces vemos un texto que es determinante para zanjar esta situación. Si quieren tener en cuenta también a Juan 14, 1 al 3, que es el que les cité recién, pero el que tenemos que ver ahora es Juan capítulo 20, versículo 17. Esto es cuando Jesús se encuentra con María Magdalena frente al sepulcro, que ella lo estaba buscando y pensando que era el que cuidaba la huerta, y ella cuando lo reconoce, se quiere tirar a los pies y le dijo Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No lo dejó que lo tocara, pero tenía 3 días, o bueno, según el método de la inclusión, 3 días de muerto. ¿Había subido al cielo ese día que supuestamente le prometió al ladrón, mirá, vas a estar conmigo hoy? No, porque acá le dice, no subí todavía. Entonces, ¿cómo Cristo iba a hacer una promesa que no podía cumplir? ¿Se dan cuenta? Que entonces el original, cuando uno investiga un poquito el original, que dice que no tiene signos de puntuación y que el que no está en el original, está diciendo
que tenemos que leer ese versículo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque lo que le estaba prometiendo Cristo al ladrón era cuándo, es decir, no le estaba prometiendo cuándo iba a estar en el cielo, no le estaba diciendo, che, vas a estar tal día conmigo en el cielo. Le estaba prometiendo, vas a estar conmigo en el cielo. Y es lo que el ladrón le había preguntado, le había pedido que tuviera en cuenta. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces le está diciendo, el ladrón le está diciendo cuándo, y Cristo le está diciendo, te seguro que vas a estar conmigo. Un poco de lógica, un poco de estudio, y nos damos cuenta que esa aparente contradicción no es tal. Y que Cristo jamás hubiera prometido algo que no puede cumplir. Jamás. Porque él decía, si hubiera dicho, vas a estar hoy conmigo en el paraíso, y Cristo no subió hasta 2 días de los nuestros después. Se lo dijo María. No subí todavía al cielo. Entonces, ¿cómo le va a haber prometido eso al ladrón? Por lo tanto, nos queda claro este concepto. Ahora, la resurrección, obviamente que existe, ¿no? Porque lo estábamos leyendo recién. Marta le dijo a Jesús, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero, en el día final. ¿Cómo van a resucitar los muertos? Esa es otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo resucitan los muertos? Vamos a ver 1 Corintios 15, capítulo 40. 1 Corintios 15, 40. Ya estamos terminando, unos cuantos versículos más. Acá nos habla dice que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Por lo tanto, parece ser, por lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que hay un cuerpo para ir a vivir al cielo. Pero son cuerpos, que seguramente el mismo cuerpo con el que resucitó nuestro Señor. Un cuerpo celestial, ¿sí? Y vamos a ver en el 1 Corintios 15, pero en el versículo 50, 51, hasta el 54, del 50 al 54. Miren qué interesante. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, no se puede ir con este cuerpo y con esta sangre a vivir el cielo. Por eso es que estaba hablando un ratito antes de los cuerpos celestiales. Dice, ni la corrupción, es decir, esto que se echa a perder, puede heredar o ir a vivir a donde no hay corrupción, en el cielo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Estamos de acuerdo con el apóstol San Pablo, porque va a haber en un momento dado, y eso lo vamos a estudiar mucho mejor con Graciela, cuando estudiemos Apocalipsis va a haber un momento dado en que va a haber personas que no van a morir. Dice, no todos dormiremos, está hablando de la muerte, por eso dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, para ir a vivir al cielo, los que queden vivos cuando Cristo venga y los que se hayan muerto antes, todos vamos a ser transformados, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, dice, ya ha cambiado su cuerpo. Y nosotros transformados, o sea, los que estemos vivos. Porque es necesario que esto, nuestro cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, es decir, pase a ser un cuerpo celestial. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Es decir, la vida le habrá ganado a la muerte. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Trece al 18. Este versículo también es muy conocido. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Miren cómo él sigue hablando del dormir. Así como Cristo usó la comparación, ¿no? Muerte, estás durmiendo. Dice, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Pablo
le está dando esperanza a los creyentes. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no vamos a ser antes. Los que estemos vivos no nos vamos a transformar antes. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero los muertos en Cristo. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hay algunos que piensan que el versículo 14 está diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ah, está en el cielo y lo va a traer con ellos. No. En realidad, muchas versiones, si nosotros investigamos con este sistema, vamos a ver que el versículo 14 dice que los que murieron antes van a resucitar. ¿Mm? Entonces, hay que estudiar siempre la palabra de Dios teniendo en cuenta lo que el resto de la palabra de Dios dice. Acuérdense del concepto que habíamos visto cuando vimos el don de profecía. Los profetas o los que hablan por Dios deben estar sujetos a los profetas. Ninguna profecía puede decir algo contrario o ninguna palabra de Dios puede estar en contradicción con algo que otro profeta dijo. Y acá Pablo está siendo muy enfático y tal vez la palabra que se ha traducido es traerá, pero quiere decir que va a despertar a los que durmieron en él. Eso quiere decir, los va a traer de la muerte. No es que los va a traer del cielo. No es que se fueron a vivir con Cristo al cielo y los va a traer. No es así. Bueno, vamos a ver entonces Hechos 24:15, vemos unos cuantos versículos más y ya estaremos terminando. Hechos 24:15, vamos a ver algunos conceptos más con respecto a la resurrección. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así como de justos y como de injustos. Por lo tanto, hay un momento de resurrección de los justos y hay otro momento de los injustos. Vamos a ver estos momentos. Hubo ya una resurrección en el momento que Cristo murió. Vamos a verlo a eso en Mateo 27, 51 al 53, capítulo 27, versículos 51 al 53. Dice allí, he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, esto es en ocasión de la muerte del Señor, de arriba abajo la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección. Primero se partieron los sepulcros, ¿ven? Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hubo una resurrección especial. A esta resurrección se le llama primicias. Ya vamos a tratar de explicar el término primicias, que está en el contexto de un concepto que es el santuario, y las primicias tienen que ver con los primeros frutos de la tierra. Pero ya lo vamos a explicar. Y se le llama a esta cosecha de almas que resucitaron, los primeros frutos que Cristo se llevó con él al cielo en el momento de la resurrección. ¿Sí? En Juan 11, ya habíamos leído, no hace falta que lo pongamos, el versículo 24, que le dijo, yo sé que la resurrección va a ser en el día postrero, en el día final. ¿Se acuerdan de ese concepto? Vamos a entrar un poquito en un libro que es importante tener en cuenta, del cual Graciela nos va a hablar bien, que es el libro de Apocalipsis. Vamos a entrar en el capítulo 20, versículos 4 y 5. Dice allí el apóstol San Juan, después de que todo pasó, ya estamos en el final, y dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia en su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto se les va a explicar oportunamente, pero dice, nos interesa el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Por lo tanto, había unos buenos, ¿sí? Había buenos que vivieron con Cristo 1000 años, ¿sí? Y esa es la primera resurrección. Pero hay otros, dice el versículo 5, pero los otros muertos, no los buenos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron esos 1000 años. ¿Se entiende? Vamos a ver otro versículo que nos va a ayudar un poquito más, que es el siguiente. La verdad que lo tendremos que haber puesto ahí, el versículo 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, ¿sí? Dice, la muerte segunda no tiene potestad sobre esto. ¿Cuál es la primera muerte? La que tenemos todos cuando nos morimos acá. Pero hay una segunda muerte, que ya se los van a explicar mejor, pero que esa segunda muerte tiene que ver con la muerte eterna. Y habla de estos santos que van a reinar y van a reinar con Cristo 1000 años. Los buenos van a vivir 1000 años en el cielo, después van a suceder otras cosas, eso se los vamos a contar cuando estudiemos Apocalipsis, pero dice que la segunda muerte para estos bienaventurados no tiene parte en ellos, porque estuvieron en la primera resurrección. Esto es lo que nos queda claro, estos 3 versículos de Apocalipsis 20, 4, 5 y 6, nos deja claro que la primera resurrección es la resurrección de los justos, los que no tienen nada con la segunda muerte. La segunda muerte o la muerte eterna no tiene potestad sobre ellos. Estos son los que viven con Cristo 1000 años en el cielo y que van a vivir eternamente después también. Por lo tanto, esta es la primera resurrección. Queda claro con estos versículos, si los leemos detenidamente, capítulo 20, versículos 4, 5 y 6, que la primera resurrección es la resurrección de los justos, la resurrección general de los justos. Esta es la resurrección a la que se refería Marta cuando le dijo, yo sé que resucitará en el día posterior. Ahora, hay otra resurrección muy particular, muy especial, que está en el libro de Daniel. Es una introducción, que si tenemos tiempo lo vamos a ver en detalle, el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 y 2. En este momento que nos habla Daniel, está hablando de un final, del fin del tiempo de la gracia. Ya vamos a explicar todos estos conceptos, simplemente un adelanto. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, Miguel es Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y acá dice el versículo 2, lo interesante, el primero lo leímos para saber en qué momento fue, o va a ser, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. No dice todos, por eso es que sabemos que no es la resurrección general de los justos, dice muchos. Y dice otra cosa muy interesante, por eso sabemos que no es la resurrección de los justos, porque si nos atenemos a los versículos que vimos recién de Apocalipsis 20, 4, 5 y 6, hay una diferencia de 1000 años entre la primera resurrección, la de los buenos, y la segunda resurrección, que es la de los injustos. Pero acá nos está hablando de otro momento y dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, no dice todos, y dice unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por lo tanto, es un momento especial. A esta resurrección se le llama resurrección especial previa a la segunda venida. Muy poquitos días antes de la segunda venida, despiertan determinadas personas, algunas para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si uno investiga un poquito más, ve en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, quiénes son estos injustos que van a resucitar. Dice, he aquí que viene con las nubes, estamos hablando de la segunda venida, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Cómo lo van a ver los que lo traspasan? No están vivos los que le traspasan. Por lo tanto, resucitan. Dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Por lo tanto, estas personas que tuvieron que ver con la muerte de Cristo, ya sea todos los que tuvieron que ver con el falso juicio que le hicieron, los testigos falsos, los que lo acusaron, los que lo escupieron, los que lo crucificaron,
todos aquellos que no se arrepintieron de todas estas cosas que hicieron, son resucitados para verlo venir en gloria. Estos son los que son resucitados para vergüenza y confusión perpetua. Pero otros dice para vida eterna. Ese tema de quiénes son los buenos que resucitan, una semanita o algún tiempito antes de la segunda venida, es interesante que lo vayamos a estudiar más adelante, ¿sí? Pero, ¿qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta con todo esto que hemos estudiado? Vamos a dejar digamos, para otro momento, otro concepto importante que es el concepto que se tiene sobre el infierno. ¿Qué es el infierno? Porque habíamos hablado que el paraíso es el cielo. Nadie tiene duda de eso. Podemos buscar los textos que dicen que el paraíso se pensaba en tiempos bíblicos, que es el cielo. Pero nadie tiene dudas. Con respecto al infierno, hay muchos cristianos que creen que el infierno verdaderamente existe, un lugar de tormento. Lo vamos a ver más adelante para que no se haga más largo y vamos a tratar, en la medida de lo posible, de contestar algunas preguntas o algunas dudas con respecto a otros textos que hay sobre el tema de la muerte, si Cristo fue y cuando estuvo muerto le fue a predicar a los espíritus encarcelados. Hay muchos textos que dan duda. De todos modos, es intención de este grupo de servidores y servidoras suyos hacer algunos tipos de preguntas y respuestas cortas con respecto a algunos temas que son difíciles de entender. Vamos a tratar de contestarlo a eso eventualmente. De todos modos, ¿qué es lo más importante que tenemos que rescatar de todo este tema que hemos visto? El concepto de alma, que está tan equivocado en la mayoría de los cristianos, no es una entidad que forma parte del ser humano, sino que el alma es un ser humano. Y el ser humano está conformado por el polvo de la tierra y el aliento de vida que Dios le da al ser humano cuando lo crea. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál debe ser nuestro objetivo? Bueno, vivir para Cristo y, si es posible, morir por Él o morir en Él. Vamos a ver 3 versículos más que nos van a dar esperanza con respecto a este tema. En el Salmo 116, versículo 15, ¿qué dice el Señor de la muerte de los santos? ¿Qué dice? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Qué lindo versículo para quedarnos con la esperanza de que Él sabe cuándo uno de sus santos va al descanso. Y es muy valioso para Él esta persona que estuvo aferrada a Él durante toda su vida. Dice en 1 Timoteo 1, capítulo 12, ¿qué dice el apóstol San Pablo? Primera de Timoteo 1, capítulo 12. A ver, lo vamos a buscar acá. Primera de Timoteo, capaz que lo copia. Primera de Timoteo. Él es el versículo que dice, yo sé que Él guardará mi depósito. Primera de Timoteo, capítulo 1, lo busco acá en la Biblia. No, me he equivocado yo. Guardará mi depósito. Bueno. Es segunda de Timoteo, claro. Capítulo 1, versículo 12. Dice, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque yo sé en quién he creído. Qué lindo texto este. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Miren cómo habla Pablo de lo que puede quedar de su cuerpo. Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué puede quedar del cuerpo de Pablo? Y sin embargo, dice Pablo, yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito. En aquel día. Puede guardar mi depósito en aquel día. Y el último versículo que quiero rescatar para darnos un poco más de esperanza, dice capítulo 14, versículo 13 de Apocalipsis, muy conocido para algunos de los cristianos,
capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 13, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Acordémonos de ese versículo que acabamos de leer que dice, es muy estimada la muerte de los santos para él. Dice, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Para el Señor, lo que hayamos hecho para Él perdurará por siempre. Y para el Señor es muy estimada la muerte de sus justos, de sus santos que van al sepulcro, y que Él guarda el depósito, así como Pablo decía, yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito, para guardar mi cuerpo, hasta que Él vuelva y me resucite. Así que bueno, espero que les dé aliento. Por allí algunos dirán, no, pero a mí me gustaría saber que fulano me está escuchando. ¿No es más lindo saber que las personas están dormidas y no sufren viéndonos sufrir a nosotros? ¿No es más lindo lo que Dios, bueno, obviamente no tiene nada de lindo saber que vamos a morir o que nuestros seres queridos mueren y desaparecen, pero dentro de esto, ¿no es mejor saber que Dios lo considera un sueño? Y un sueño es algo que se puede revertir. ¿No es más lindo saber eso? Saber que el Señor considera a la muerte de los justos y que los tiene en cuenta y que los guarda hasta el día que Él pueda volver a resucitarlos. ¿No es más lindo saber que la persona descansa de sus trabajos y ya no se cansa más y ya no se preocupa más y está durmiendo hasta que el Señor vuelva a buscarlo? ¿No es más lindo eso que saber que la persona está sufriendo o nos está mirando? Ese es otro tema que deriva de este, ¿no? ¿Se puede consultar a los muertos? Lo vamos a ver más adelante. Dejamos el tema acá. Queríamos que fuera bien clarito cuál es el estado de los muertos, cuál es la naturaleza del ser humano según la Biblia. Espero que les haya servido. Vamos a hacer una pequeña oración para cerrar el tema. Inclinemos nuestros rostros o arrodillémonos allí donde estamos. Amantísimo Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nos has permitido otro día de sábado a estudiar tu palabra y a poder reflexionar sobre las cosas que necesitamos saber para estos tiempos finales. Gracias porque tuviste con tu Espíritu acompañándonos y ahora, Señor, al comenzar una nueva semana, te rogamos, te pedimos, te imploramos, Señor, que te quedes con nosotros, con nuestros seres queridos y nos acompañes y nos ayudes a ser las personas que tenemos que ser para dar honra y gloria a tu buen nombre. Gracias por todas tus bendiciones, por tu presencia en nuestro medio y en nuestra vida, y te pedimos que te quedes con todos nuestros seres queridos, familiares y amigos, y especialmente con los que están enfermos y están sufriendo. Una vez más, te encomendamos nuestras vidas en tus manos de amor y te agradecemos por todo en el precioso, poderoso y dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.